estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía, y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Bien, mis hermanos, como se ha llegado la hora, daremos inicio a este servicio de jueves devocional y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole primeramente 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les saludo a todos, ¿cierto? Cariñosamente en el amor del Señor en esta hora. Y les quiero invitar a orar al Señor para que sea Él, ¿cierto?, quien dirija este servicio de principio a fin. Cada alabanza, cada palabra, ¿cierto?, el mensaje que Él tiene preparado para esta hora, todo, ¿cierto?, en esta hora sea dirigido a través de su Santo Espíritu. Y para que también, mis hermanos, podamos entregar, ¿cierto?, en esta hora todo aquello que pueda estorbarnos en esta hora, todo aquello quizá que vivimos, que pasamos en este día. Toda carga, ¿cierto?, la dejemos delante de la presencia del Señor para poder estar solamente apercibidos, para poder participar, para poder glorificar y escuchar su palabra en esta hora. Le invito a orar en esta dirección al Señor. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, primeramente por tu amor, por tu misericordia. Padre bendito, Señor, en esta hora, Señor, primeramente te pedimos perdón, Señor. Sabemos, Señor, que a cada instante, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor, pecamos, Señor, fallamos delante de ti, Señor. Es por eso que a través de tu amado Hijo Jesús, Señor, te pedimos que tú nos perdones y a través de él también, Señor, perdonamos a cada uno que nos haya ofendido y le bendecimos en tu nombre. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para que en este momento, Señor, tú seas llevándote, Señor, todo aquello, Señor, que pueda estorbar, Señor, que en esta hora solamente nos dispongamos, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, para poder alabar, glorificar tu santo nombre y para poder escuchar tu palabra, Señor. Presentamos, Señor, dejamos delante de ti toda carga, Señor, y confiamos, Señor, en que tú en esta hora te la llevas, Señor, y te rogamos, Padre bendito, que este servicio, Señor, sea dirigido en su totalidad por tu Santo Espíritu, Señor. Cada alabanza, Señor, cada palabra, Señor, el mensaje, Señor, en esta hora sea dirigido a través de ti, Señor, y de tu Santo Espíritu, Señor, porque solamente tú, Señor, sabes y conoces lo que necesitamos, Señor. Es por eso, Señor, que en esta hora, Señor, te rogamos, Señor, por todo esto, Señor, para que podamos, Señor, levantarnos de esta oración, Señor, fortalecidos, revestidos, Señor, en tu gracia, Señor, para que podamos participar, Señor, y escuchar de tu palabra, Señor. Todo esto lo rogamos, Señor, lo pedimos, Señor, no por merecerlo, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. La carta, ¿cierto?, a los Romanos, en el capítulo 12. Y le vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2. Busque la palabra del Señor en Romanos, capítulo 12, los versículos 1 y 2. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pido a Dios que sea Él en esta hora, ¿cierto?, quien le dé la interpretación a esta su palabra a través de su Santo Espíritu. Bien, mis hermanos, podemos ver, ¿cierto?, en esta carta, ¿cierto?, del apóstol Pablo, ¿cierto?, a los romanos, cómo Pablo, ¿cierto?, les muestra un deseo, ¿cierto? Dice: os ruego, ¿cierto?, por la misericordia de Dios. Pero lo primero, mis hermanos, que debemos entender para poder entrar, ¿cierto?, a ver lo que Dios nos quiere hablar en esta hora,
es que debemos entender que la palabra culto que Pablo ocupa, ¿cierto? En este versículo que hemos leído, el versículo 1, cuando dice que es vuestro culto racional, no se refiere, mis hermanos, a un culto, ¿cierto? Como estamos acostumbrados, ¿cierto? En nuestra iglesia, un culto físico, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Sino que la palabra que Pablo expresa aquí como culto va con la intención de aquella adoración, ¿cierto? Aquel culto que los judíos presentaban, que no era nada más que una adoración a Dios. Eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Dice que es vuestra adoración racional, podríamos llamarlo. De hecho, mis hermanos, si usted ve, ¿cierto?, la traducción de este versículo en la Biblia, en la nueva versión internacional, se traduce, ¿cierto?, como adoración. Porque es esa la intención con la que Pablo menciona esta palabra aquí. Y es que el llamado que Pablo hace aquí, el llamado que Pablo les está haciendo, ¿cierto?, a los hermanos en Roma, es que ellos se presentaran en una verdadera adoración a Dios. Y que en esta tarde, ¿cierto?, Dios nos está diciendo a nosotros. Pablo, mis hermanos, les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración racional, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Pablo nos está llamando, ¿cierto? Nos está instando, ¿cierto?, a que empecemos a presentarnos delante de Dios en adoración, pero en una adoración verdadera, ¿cierto? Que es aquella que, como dice así, ¿cierto?, como dice el apóstol San Pablo, ¿cierto?, aquí dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué Pablo ocupa esta expresión, mis hermanos? Es para hacer referencia, ¿cierto?, al antiguo pacto, ¿cierto?, que tenía Dios con los hombres, ¿cierto? Sacrificio, ¿cierto? Antiguamente ellos sacrificaban, ¿cierto?, un animal en un holocausto, ¿cierto?, ante Dios. Pero sin embargo, lo que Pablo les está diciendo hoy, ahora, lo que Dios demanda de nosotros no es un sacrificio muerto. No es un sacrificio de algún animal. No, mis hermanos, lo que Dios nos está demandando ahora, y que es lo que Pablo les está diciendo a través de esta carta a los hermanos en Roma, Dios nos está demandando ahora un sacrificio vivo de nosotros mismos. Es por eso, mis hermanos, que les dice, Dios quiere, ¿cierto? No quiere ya sacrificios muertos, sino que quiere que nosotros mismos, ¿cierto?, dispongamos de nuestras vidas en adoración a Dios. Eso es lo que Pablo, ¿cierto?, les está diciendo, les está instando. Y lo que Dios, ¿cierto?, en esta hora nos está hablando también a cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, la primera pregunta que podemos hacernos aquí es: ¿puedo yo estar adorando a Dios sin estarlo haciendo? ¿Existe, cierto, una adoración quizás que no es quizás la verdadera, por decirlo de alguna manera, o la correcta a Dios? Por supuesto que sí. Eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Porque Pablo les está instando, ¿cierto? Y les está diciendo que se presenten en una verdadera adoración a Dios. Mis hermanos, nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Y muchas veces podemos experimentar cosas en nuestro diario vivir. Así como decíamos recién, la palabra culto aquí no significa un culto, ¿cierto?, como ir a la iglesia. Muchas veces dependemos, ¿cierto?, de adorar a Dios quizás yendo a la iglesia, yendo a un lugar. Dependemos de alguna situación en que nos rodee en particular, ¿cierto?, para poder adorar a Dios. Pero esa no es la verdadera adoración, mis hermanos. Porque la verdadera adoración es aquella que se presenta ante Dios como un sacrificio vivo de mí mismo, que sale, ¿cierto?, de lo más profundo de mi alma hacia Dios. Eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí, les está diciendo, mis hermanos en Roma. Les está diciendo, ya no es como era antes. Dios demanda, ¿cierto?, que se presenten como un sacrificio vivo, en adoración a Dios.
Pero fíjense, mis hermanos, que no solamente eso, sino que Dios en su inmenso amor y misericordia también nos muestra, ¿cierto?, de dónde viene la verdadera adoración que Él nos demanda. Porque Pablo dice que es vuestro culto racional. Racional, ¿cierto? Viene de conocimiento. Y dice el versículo 2, mis hermanos, que hemos leído, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ve, mis hermanos, cómo la palabra entendimiento, ¿cierto?, que viene relacionada con el conocimiento, la expresa de nuevo, ¿cierto? El autor Pablo, ¿cierto?, la expresa de nuevo en el versículo 2. Lo vuelvo a leer, mis hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto, mis hermanos, nos está diciendo, ¿cierto?, que la verdadera adoración a Dios, aquella que fluye, ¿cierto?, de lo más interior de nuestras vidas, ¿cierto?, aquella que es agradable ante Dios, está conectada, ¿cierto?, con el conocimiento. Es un culto, ¿cierto?, que dice racional. Está conectada con nuestro entendimiento, como dice el versículo 2. La pregunta ahora, mis hermanos, es, ¿conectada con el conocimiento de qué? ¿Con el entendimiento sobre qué? Y para poder entender, mis hermanos, sobre cuál conocimiento es el que está conectado con la verdadera adoración, debemos poner atención, mis hermanos, a lo que Pablo expresa en el primer versículo. Quiero que lo leamos de nuevo, mis hermanos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿cierto?, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias, mis hermanos, de las que se refiere Pablo aquí? Pues a las misericordias a las que él venía, ¿cierto?, anunciándole, aquellas cosas a las que Pablo venía hablándoles a través de estas cartas, ¿cierto?, a los hermanos en Roma, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es por eso que Pablo dice, así que, por lo que yo les vengo diciendo, por lo que yo les venía presentando atrás, así que, por esas misericordias os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuáles son, mis hermanos, estas cosas, ¿cierto?, estas misericordias que Pablo venía anunciando en las cartas anteriores? Pues no es nada más, mis hermanos, que el Evangelio. Lo que Pablo hace, mis hermanos, en las primeras cartas, ¿cierto?, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, mis hermanos, no es otra cosa más que presentarles el Evangelio a los hermanos en Roma. Pablo da a conocer la misericordia de Dios, que es el Evangelio. Entonces, mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que mi adoración, la verdadera adoración que llega como agradable ante Dios, es aquella que viene de mi conocimiento. Es aquella que nace como una respuesta a lo que yo conozco, a lo que yo entiendo del Evangelio, de lo que yo entiendo de Dios y por lo tanto de lo que yo entiendo sobre lo que Jesús hizo por mí. De ahí fluye la verdadera adoración a Dios. Fíjense, mis hermanos, lo que Pablo, ¿cierto?, expresa. Por eso lo que le decíamos recién, depende, ¿cierto?, de mi conocimiento del Evangelio, porque eso es lo que Pablo venía diciéndoles a los hermanos en Roma. Miren lo que dice el capítulo 1, mis hermanos. Versículo 18 de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, mis hermanos, previo a lo que vemos, ¿cierto?, en el capítulo 12. Pablo les presenta, mis hermanos, a los hermanos en Roma el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, mis hermanos? Lo que acabamos de leer, ¿cierto?, en los primeros capítulos. Es cuando Dios, ¿cierto?, a través de su Espíritu quita aquella venda de nuestros ojos y nos damos cuenta, mis hermanos, que, como leímos recién, el hombre, ¿cierto?, estaba en una constante injusticia en contra de Dios a través del pecado. Nosotros, mis hermanos, no éramos dignos ni merecedores de nada. Nos habíamos desviado, como leímos recién en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. No hay un justo, dice, ¿cierto? Ni siquiera uno. No había ni uno digno. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio no termina ahí. Porque una vez que Dios, ¿cierto?, nos muestra nuestro pecado, no queda ahí, mis hermanos, la buena noticia del Evangelio. Sino que, como Pablo, ¿cierto?, les dice, mis hermanos, en el capítulo 5, ya avanzando, ¿cierto?, mientras Pablo les mostraba el Evangelio a los hermanos en Roma, dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La buena noticia, mis hermanos, del Evangelio es que no solamente nos muestra, ¿cierto?, aquello que en lo que estábamos condenados, aquello en lo que no teníamos, ¿cierto?, justificación delante de Dios, sino que Dios envía a su Hijo, ¿cierto?, para que a través de lo que Él hizo, nosotros podamos llegar ante Dios, podamos ser justificados por la fe en Jesucristo y podamos alcanzar, como leímos recién, aquella gracia que viene de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio, mis hermanos. Que Dios no nos dejó, ¿cierto?, en aquella situación de condenación, de pecado, sino que nos tomó. Y a través de lo que Jesús hizo, podemos adquirir la justificación y la gracia delante de Dios. Y es eso, mis hermanos, lo que debemos comprender. Debemos entender el Evangelio. Por eso que más adelante del capítulo 5, mis hermanos, si usted se puede dar el tiempo en su hogar de leer, mis hermanos, los capítulos del 1 al 11 completos, se dará cuenta que Pablo hace eso. Les muestra, ¿cierto? Les está dando a conocer el Evangelio. Cómo la misericordia de Dios pasó, ¿cierto?, del pueblo que Él había escogido a nosotros, a los gentiles. ¿Y sabe por qué? Porque, como leímos recién, mis hermanos, es necesario para que aquella verdadera adoración fluya, salga de nuestras vidas, es necesario el conocimiento, el entendimiento del Evangelio. Que yo pueda entender, dimensionar lo que Dios, el amor de Dios, lo que Jesucristo hizo por mí. Cuando yo comprendo, cuando yo entiendo eso, la verdadera adoración va a fluir, ¿cierto?, desde mi alma hacia afuera. Y ahí vamos a poder presentarnos en un verdadero culto racional. Porque es cuando yo entiendo, cuando yo comprendo la palabra de Dios, cuando yo puedo ver, ¿cierto?, a Jesús crucificado, padeciendo todo lo que yo merecía, mis hermanos, por amor a usted y a mí. Cuando yo puedo dimensionar, cuando yo puedo comprender el Evangelio mismo y ver todo esto, mis hermanos, la verdadera adoración a Dios nace, sale como una respuesta a lo que yo sé que Cristo hizo por mí. Y es eso, mis hermanos, lo que Pablo les está diciendo. Por eso que no es una casualidad, mis hermanos, que Pablo nos inste, ¿cierto? Les inste a los hermanos en Roma a presentarse en verdadera adoración luego de haberles presentado el Evangelio. No es una casualidad, mis hermanos. Es porque es necesario, mis hermanos, entender, comprender
pero de corazón lo que Cristo hizo por mí. Entender la buena noticia que tiene el Evangelio para mí. Que Dios nos sacó de la condenación a través de su Hijo. Y nos da, cierto, aquella justificación delante de Él. Pero no por lo que nosotros hayamos hecho, mis hermanos, sino que por lo que Cristo hizo. Podemos presentarnos delante de Dios y adquirir aquella gracia de parte de Él. Y cuando yo puedo entender eso, mis hermanos, voy a poder presentarme delante de Dios en verdadera adoración. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Por eso es necesario, mis hermanos, como Pablo lo hace aquí, primero les muestra, les explica el Evangelio a los hermanos en Roma. Y luego los llama a presentarse en una verdadera adoración, como un sacrificio vivo, mis hermanos. Si yo no he comprendido lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo me voy a ser capaz de presentarme a mí mismo día a día, mis hermanos? Porque esa es la verdadera adoración. No es algo que depende del lugar donde esté, no depende de mi situación. Es algo que fluye cada vez que yo comprendo lo que Dios hizo por mí. Eso es, mis hermanos, la verdadera adoración. Nace como una respuesta a mi conocimiento de lo que Cristo hizo por mí, lo que Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, día a día. Y me levanto por la mañana, ¿cierto? Y recuerdo que es un día más en el que las promesas de Dios se renuevan, como dice su palabra para mí. Tomo desayuno y veo la misericordia de Dios en mi mesa. Salgo a mi trabajo y veo que Dios a través de ese trabajo me sustenta. Y es inevitable, mis hermanos, cuando tengo eso en mí, cuando he comprendido lo que Dios hizo, es inevitable que cada cosa, en cada momento de mi día, salga de aquí adentro una adoración, un gloria a Dios, un aleluya, un gracias, Señor. Esa es la verdadera adoración. Pero debemos, mis hermanos, comprender el Evangelio. Debo día a día recordarme lo que Cristo hizo por mí. Fíjese, mis hermanos, que ¿por qué es necesario, mis hermanos, que aprendamos a ser verdaderos adoradores de Dios? ¿Recuerda usted la historia de lo que nos narra la palabra de Dios, mis hermanos, en Juan capítulo 4? Es una historia muy conocida, ¿cierto? Jesús tenía que ir, ¿cierto?, de Galilea y tenía que pasar por Samaria. Y dice la palabra de Dios que se encuentra con una mujer samaritana. Y Jesús le pide agua del pozo. Y esta mujer se extraña, ¿cierto? Y le dice, ¿cómo tú me pides agua a mí, siendo yo samaritana? ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ve cómo el conocimiento juega una vez más una labor importante. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y te daría agua viva. Mis hermanos, ¿no es que Dios necesite que nos transformemos en verdaderos adoradores? Para Él sentirse más adorado, por decirlo así. No, mis hermanos, no es eso. Porque Dios se encuentra totalmente satisfecho en sí mismo. Pero Dios quiere que nosotros nos transformemos en verdaderos adoradores para poder experimentar la alegría, la felicidad, la dicha que nos trae en el día a día. Poder entender lo que Cristo hizo por mí.
Por eso necesitamos, mis hermanos, ser verdaderos adoradores, porque es eso lo que Dios busca de nosotros. Mire lo que Jesús le dice, mis hermanos, a la mujer samaritana, luego de decirle que aquel que tomara, ¿cierto?, de esa agua, de ese pozo, iba a volver a tener sed. Mas el que bebiera del agua que él le daría, no tendría sed jamás. Mire lo que le dice Jesús en el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Que es necesario, mis hermanos, es necesario que entendamos, que nos transformemos en verdaderos adoradores de Dios, para que podamos comprender y entender y convertirnos en verdaderos adoradores. Porque es eso lo que Él está buscando, mis hermanos. Pero no porque Él lo necesite, sino que porque nosotros necesitamos beber día a día de esa agua viva que llena nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Que Dios en esta hora, ¿cierto?, añada una porción de esta su palabra especial en el corazón de cada uno de nosotros. Para Dios que me ha dado esta hermosa oportunidad, para Él y solo para Él, sea toda honra, gloria y alabanza, y Él tenga siempre de mí y de todos nosotros su infinita misericordia. Le quiero invitar, mis hermanos, a que en esta ocasión agradezcamos a Dios por su palabra, pero de una manera distinta. A través de la alabanza, mis hermanos, que vamos a cantar, quiero que usted medite la letra, que usted entienda, mis hermanos, lo que está cantando. Y a través de lo que Dios nos ha hablado hoy, mis hermanos, a través de esta alabanza podamos no solamente agradecer a Él por su palabra, sino que podamos agradecer a Él por todo lo que Él ha hecho en mí y en usted. Le invito a agradecer a Dios de esta manera, cantándole al Señor. Dios les bendiga. Las voces de millones de ángeles
Bien, mis hermanos, espero que haya podido cantar al Señor, que haya podido agradecerle a Él en esta hora, no solamente, como decíamos recién, por su palabra, sino que por todo lo que Él ha hecho en nosotros, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esta hora, mis hermanos, para poder convertirnos en verdaderos adoradores de Él. Bien, mis hermanos, les quiero invitar ahora a inclinar sus rostros para poder rogar que el Señor nos despida en esta hora con su santa bendición. Le invito a inclinar su rostro al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, primeramente en esta hora, Señor. Porque tú, Señor, dispones de todos los medios, Señor, para que esta tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, Señor. Pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Estamos en tiempos complicados, Señor. Sin embargo, Señor, tú aún así en tu amor y en tu misericordia, Señor, dispones de todos estos medios para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que aquella palabra, Señor, haga vida en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que nuestras vidas sean bendecidas a través de este servicio, Señor. Que lo que hayamos hecho en esta hora, Señor, sea agradable para ti, con el único propósito de honrar, glorificar, Señor, tu santo nombre, Señor. Te ruego, Señor, en esta hora que si algún hermano, Señor, se encuentra enfermo, Señor, tú le visites y le sanes, Señor. Y rogamos, Señor, que la bendición, Señor, que viene desde lo alto, aquella que solamente viene de ti, Señor, sea derramada, Señor, a través de este servicio, Señor, a través de lo que tú has hecho en esta hora, Señor, en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Todo esto lo rogamos, Señor, lo pedimos, Señor, no por merecerlo, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.